bienvenidos nuevamente a su programa Perspectiva. Saludos desde aquí, desde CDM Internacional, a toda esa audiencia que oye semana tras semana nos sintoniza fielmente. Aquí en esta ocasión vamos a estar bajo el tema crisis económica y cómo enfrentarla. Así que queremos que se quede con nosotros porque es un tema de actualidad y sé que le va a beneficiar en muchas maneras. Como de costumbre, tenemos un invitado especial que vamos a estar presentando prontamente, pero queremos que nos siga enviando sus sugerencias con relación a las temáticas y al programa. Acuérdese que lo puede hacer a través de correo bajo Perspectiva, P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico 00627. Nos encuentra a través de Google Plus, de Facebook, nos encuentra a través de Twitter, todo bajo la Perspectiva. Así que nuestro correo electrónico también es cdminternacional.com/perspectiva. Ahí déjenos hacer su comentario. Bueno, como de costumbre nos acompaña el doctor Aquiles Fuenmayor. Bienvenido. ¿Cómo está todo? Te bendiga, Irving, un placer, un saludo muy especial a toda nuestra gente linda que ya semana tras semana nos permite compartir con ustedes temas diversos que le nutran y les bendigan. Ahora, yo quiero pedirles algo. A Irving, a mí nos hace mucha falta, a la cadena le hace mucha falta, a la producción de este programa le hace falta saber su opinión. Lo que le ha dicho Irving, de dónde conectarse, cómo establecer contacto con nosotros, por favor, un mensaje de texto, un correo electrónico, un detallito suyo, nos va a venir muy bien. Vamos a estar conversando hoy sobre cómo enfrentar la crisis económica. Para eso hemos invitado al doctor Alexander Fontanes, quien además de tener un doctorado en historia, bueno, casi, ¿no? Ajá. Para que no haya problemas con los profesores, casi, estamos defendiendo la tesis. Sí, está defendiendo la tesis, un doctorado en historia, tiene una maestría en economía, así que hoy vamos a mezclar un poco la historia de la economía y vamos a hablar sobre eso porque realmente es un tema sinceramente inquietante. Tenemos que la familia, uno de los causantes de divorcio, de destrucción familiar es la economía, problemas sociales a causa de la economía, crisis en la moral incluso debido a la falta de una percepción clara sobre la economía. Así que, doctor, bienvenido, un placer tenerle con nosotros en este momento. Bienvenido, doctor Alexander. Gracias, pues saludos a todos y a todas. Como dice el doctor Aquiles Fuenmayor, ¿verdad? Mi nombre es Alexander Fontanes, estamos aquí para servirles, estamos aquí para acompañarles en este espacio y compartir con ustedes algunas herramientas prácticas que puedan serles de utilidad, de bendición y que puedan utilizar hoy mismo, desde este momento. Y no solamente herramientas, también queremos que nos dé un poco de conocimiento, porque muchos de nosotros somos neófitos en eso de la economía. Y hablamos del tema y oímos hablar de cosas y nos dan las noticias por la radio y por la televisión y en los medios de prensa hablan que si la bolsa de valores, que si Standard & Poor's, que si Moody's y nosotros nos quedamos diciendo, ¿de qué está hablando? ¿No? Claro. Y yo creo que la gente común y corriente que es afectada por todos los vaivenes de la economía debería entenderla un poco más. Es más, creo que a nivel de educación básica debería darse, aunque fueran unas nociones. Claro. Al hablar de finanzas, estamos hablando de la médula de muchos de los problemas en los que se ve envuelta nuestra sociedad. Una sociedad que está muy modernizada, muy globalizada y como dice aquella máxima de la teoría del efecto mariposa, que dice que el aleteo de una mariposa en Australia causa un torbellino en Argentina. En la globalización eso se hizo real. De hecho, recuerdo las palabras de el expresidente Clinton, quien decía, creamos un monstruo, hablando de la globalización, que ahora jamás podremos detener. Vamos a comenzar por allí. ¿Por qué hoy en día el que haya problemas en Grecia o en el mercado común europeo tiene que ver con nosotros aquí en América? Claro. Bueno, primero hay que ver cómo comienza el sistema económico actual. El sistema económico nuestro es un sistema capitalista, un sistema que tiene el mercado como la plataforma para moverse y es un sistema que está fundamentado en lo que es la libre empresa. ¿Qué ocurre?
Este sistema logra, a mediados del siglo pasado hasta el presente, ser el sistema que se impone a nivel mundial. Y el capitalismo se divide en bloques regionales. Bloque regional europeo, bloque regional asiático y el americano, que es el nuestro. ¿Qué ocurre? Parte de lo que es el sistema nuestro es la expansión del mercado. Mientras más mercado hay, más posibilidad de vender el producto de intercambio. Y lo que se buscaba era básicamente establecer una red de mercado internacional sin límites, sin fronteras, donde todo el mundo pudiese competir con justicia. Pero aquel que llevaba un bien adquisitivo y que tenía una posibilidad económica de antemano, al entrar en ese mercado mundial, global, pues tenía mayor posibilidad que aquel que no tenía. Hay algo que siempre me ha inquietado, es el tema de capitalismo y socialismo como percepción económica, no como percepción política. La gente lo entremezcla y generalmente cuando se habla de estas dos filosofías de vida, la gente lo asume políticamente. Claro, claro. Ahora, ¿es real esa política o hablamos más bien también de una perspectiva económica? Bueno, ahí la economía y la política van de la mano. Van de la mano y economía es administración. Es la administración de la casa, el oikouneme, ¿verdad? La administración de la casa. Por lo tanto, la administración tiene un ejercicio de poder político. Y esa economía, ¿verdad? Tiene implicaciones decisionales que se delegan al Estado y tiene áreas que se delegan a la empresa pequeña, ¿verdad? O a la familia, al individuo. Así que está junto. Ahora, la diferencia entre capitalismo y socialismo básicamente está en los medios de producción. Los medios de producción del capitalismo están en manos de aquel que lleva el capital, que lleva el dinero. Ese que lleva el dinero compra los medios de producción, básicamente invierte en capital o en labor. Al invertir en capital o en labor, pues él lleva el producto, lo transforma y el excedente, él toma gran parte de ese excedente y paga al labor, paga al capital una inversión. En el socialismo los medios de producción están en manos de los productores. Al estar en manos de los productores, pues el que toma la decisión es el mismo productor y la ganancia se puede repartir entre los productores. Así que tenemos entonces dos percepciones distintas que cualquiera de las dos en manos y en corazones moralmente aptos sería bueno. Claro. Que el problema no está en el sistema entonces. El problema está en los que aplican el sistema. De hecho, ayer yo soy profesor en el seminario evangélico y un estudiante me preguntaba, ¿y cuál opción hubiese preferido Jesús? ¿Hubiese preferido capitalismo? ¿Hubiese preferido el socialismo? Y yo le dije, mira, Jesús es la solución, pero también es el problema. Porque no importa donde nosotros miremos en cualquier sistema económico, Jesús hubiese creado un problema, porque Él trasciende la institución humana y en cierta medida, al entrar en la misma, hay un elemento encarnacional muy grande. En Jesús vemos el elemento macro, ¿verdad? Donde se está denunciando lo que son esferas de poder y desigualdad, pero a la misma vez también vemos el elemento micro. Se preocupa por aquella viuda que está en una situación difícil, la persona que no tiene nada, él ve que toda la ofrenda queda y a la misma vez se preocupa por el que es el capitalista, que está trepado en un árbol y necesita ser bajado. O sea que en ese sentido nosotros, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad y un rol muy grande dentro de este proceso, y el capitalismo y el socialismo no es que sea una cosa buena o mala, es que nosotros como seres humanos decidimos hacer lo bueno o malo. Es que ahí la historia nos muestra, por ejemplo, que en monarquías, hubieron monarquías excelentes, claro, maravillosas, y una de ellas la mencionamos nosotros los cristianos mucho, que es la monarquía de David, ¿no? Y la de Salomón. Pero incluso en España se habla de Fernando V como un monarca excepcional, muy demócrata y todo lo demás. Pero es que el problema, volvemos, no está en el sistema. Ahora, volviendo al asunto en cuestión, hablando de esto, cuando nosotros miramos la historia, y ahora voy a llevarte a esa parte, cuando vemos la historia, podemos decir que la historia nos ha manejado a nosotros o nosotros estamos manejando la historia. Bueno, hablando en economía, ¿no? Bueno, primero, la historia es una construcción discursiva, ¿verdad? Y nosotros construimos en base a aquello que damos significado y que nos es útil al presente. Eso significa, ¿verdad?, que nosotros vamos construyendo ese pasado en función de lo que nos brinda en este momento
pues, base, nos brinda herramientas para poder entonces construir. Y nosotros, por ejemplo, llegamos a un lugar, pasó algo, un evento en el camino, teníamos gente que nos dio tránsito, ¿verdad? Tapón, y llegamos un poco tarde. Cuando nosotros vamos a hablar, no vamos a decir que nos quedamos viendo un programa de televisión, etcétera. Decimos, encontramos este tapón y construimos entonces esa historia, no de una mentira, pero sí enfatizando aquello que nos es conveniente. Y la historia es así, la historia es esa reconstrucción. Ahora, si vemos lo que han sucedido, esos eventos que se han ido dando, que se han ido marcando, y el devenir económico, cómo se da, nos damos cuenta que los últimos 300 años ha habido muchas fluctuaciones y el sistema económico actual, si lo pudiéramos comparar a algo, a mi juicio se compararía a una especie de circo. Interesante, y los payasos me gustaría después saber quiénes son. A una especie de circo. Irving, a mí no sé, pero a mí me da la sospecha de que este es de esos programas que hacen falta una segunda parte. Ay, santo. Yo creo que sí, yo creo que es tema para largo y muy especialmente cuando se nos ofrece, como usted decía, conocimiento respecto al tema, porque en muchas ocasiones no conocemos lo que realmente está pasando tras bastidores, nos afecta y tenemos que resolverlo, pero de verdad la historia aporta mucho, como dice el doctor, a nuestro conocimiento. Yo iba por la línea, doctor, que hasta el siglo XIX, bien entrado el XX, podíamos hablar de una economía rural. Y pareciera que los niveles de felicidad, según dicen las estadísticas y los antropólogos y todos los estudiosos, los sociólogos, la paz social, la paz familiar era mayor. A partir de la industrialización, a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, las cosas cambian. La producción en masa viene a convertir al individuo en un número, en una cifra, o te clasifica entre productor y consumidor. ¿En qué nivel nos ha afectado eso a nosotros hoy día? Bueno, hay que entrar otra vez a cómo se ideó este sistema. Hay un economista que se llama Adam Smith. Adam Smith, La riqueza de las naciones, planteó que cada cual, buscando su bien individual, iba a lograr el bien colectivo. Y obviamente eso es una base en nuestros términos un poco egoísta. Porque entonces Irving busca lo de él, Fuenmayor busca lo de él, Fontanes busca lo de él, y cuando venimos a ver entonces llegamos a ese punto común, y no necesariamente es así. A veces yo busco lo mío y hablo un poco lo de Irving. El egoísmo humano claro, no lo permite, ¿verdad? Claro, y hay un elemento de imperfección muy alto, y entonces dejo a Irving con escasez de eso. Y no me importa, porque voy en mi en la búsqueda propia. Correcto, y entonces la industrialización se suponía que acelerara el proceso de producción. Al acelerar el proceso de producción, se suponía que lo que tomaba hacer una camisa, para dar un ejemplo, artesanalmente, que una persona tomaba, picaba la tela, la cosía, etcétera, en una industria fuera mucho más rápido, o sea que se producían más camisas. Y Adam Smith decía, la división del trabajo podría permitir entonces mayor productividad. Y esa productividad se suponía que diera como resultado mayor cantidad de tiempo disponible para ocio productivo, mayor calidad de vida. Pero ¿qué ocurrió? El egoísmo continuó. Hubo concentración de personas en las ciudades, que eso lo hemos visto, ¿verdad?, en toda Latinoamérica y en Puerto Rico también. Las industrias produjeron más, pero entonces la gente trabajó más horas porque había que buscar más ganancias, y entonces seguimos en esta vorágine creciente egoísta, que es una burbuja que ha estado explotando. Tenemos que ir a la pausa, pero cuando regresemos hay una pregunta que yo le voy a dejar allí cocinándose. ¿El hecho de que yo tenga una religión cambia mi percepción económica? Bueno, interesantísimo. Vamos a dar eso para después de esta pausa aquí con el doctor Alexander Fontanes y, oye, bajo el tema cómo manejar la crisis económica. Volvemos después de esta pausa. Bueno, aquí nuevamente en su programa Perspectiva. Gracias
por continuar con nosotros. Y estamos en una temática muy, pero muy, muy pertinente. Cómo lidiar, ¿verdad? Y cómo poder sobrevivir ante la supuesta, digo supuesta, porque ¿verdad? Crisis económica. Yo sé, ¿verdad?, que a usted le interesa este tema. Y aquí estamos conversando con el doctor Alexander Fontanes. Y, oye, dejamos una pregunta que el doctor aquí le hizo hacia el doctor Alexander. Sí. Vamos a repetirla. Y hay algo, Irving. Todos. El tema de hoy afecta a todos, sin importar clase social, sin importar niveles en cuanto a la educación, sin importar ninguna raza, todos somos afectados. Ahora, preguntaba yo, el que yo tenga una religión, el que yo sea cristiano, el que yo sea de otra religión, ¿en qué ayuda o en qué afecta mi percepción de la economía? ¿Es eso práctico o realmente estamos nosotros dividiendo una cosa de la otra? Porque es que Jesús dijo algo que a mí me impacta, ¿no? En un momento determinado, Él les dijo, ¿ustedes a quién sirven? ¿A Dios o a la riqueza? Hablaba de la trascendencia, de que Jesús igual le importaba el capitalista que estaba allá, usurpador y ladrón, que lo mandó a bajar del árbol, igual que la viuda pobre que no tenía más para comer y echó las 2 monedas que no tenían valor alguno. Entonces, esa percepción, la religiosidad o nuestra visión religiosa, ¿afecta o debería afectar nuestra economía? De hecho, excelente pregunta. Jesús, muchas de sus parábolas tienen elementos económicos. La parábola de los talentos habla de aspectos económicos. Los milagros de Jesús tienen implicaciones económicas. Él está en un lugar predicando frente a miles de personas, no tienen que comer. Él le dice, denle de lo que tienen de comer. Y entonces él dice, no tenemos nada. Y viene un niño y saca los panes y los peces. Y él multiplica esos panes. Ahora, perdón, déjeme, tenga el dedo en el renglón. A mí me gustaría haberle visto la cara a Felipe. Que fue el que dos protagonistas, Felipe y Andrés, sí, con respuestas diferentes. Sí, pero es que es Felipe quien lleva al muchacho y le dice, aquí hay un muchacho que le dice, bueno, denle ustedes de comer, ¿no? Cuando le viene la pregunta, él le dice, denle ustedes de comer a 12,000 personas, ¿no? Claro. Me imagino a sus discípulos diciendo, bueno, nuestro Señor no es un buen administrador porque no sabe, ¿verdad?, que no hay para... No tenía nociones de economía, por eso es que Jesús trasciende la economía. Y la realidad es que él multiplica lo que era escaso. Y el milagro se da, ¿verdad? El milagro se da que se recogen cestas. Hay teólogos que plantean que ese milagro fue que se multiplica el pan y se multiplican los peces. Y hay otros teólogos que dicen, es que cuando vieron los demás que el niño estaba dando lo poquito que tenía y que lo estaba poniendo en las manos de Jesús, todo el mundo empezó a buscar y dijo, yo tengo un pedazo de bacalao por aquí, tengo un pedacito de queso por acá, empezaron a compartir. Sí. ¿Y sabes qué? Sigue siendo un milagro. Sigue siendo un milagro. Seguro. Que tú compartas lo que tú tienes. Era un milagro en aquel momento y es un milagro ahora. Y a mí me parece que es un milagro más grande a veces, ¿verdad? Tocar los corazones de alguien que es un poco maceta a tocar, ¿verdad?, un pan y multiplicarlo, pero ambas cosas. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que fue más milagro la segunda posición. Nuestro hermano Alexander Fontanes también es pastor de la iglesia Discípulos de Cristo en el barrio Barranca, en Barranquita, por eso, ¿verdad?, tiene esa opinión de tanto economía como el milagro. Sí, y ahorita estaba compartiendo, ¿verdad?, que a mi juicio la economía es una especie de circo. En los últimos 200, 300 años, como los trapecistas, que los trapecistas van de un sitio a otro, la economía ha estado así, ha estado subiendo, ha estado bajando, hay unas fluctuaciones económicas y estoy haciendo un ejemplo, ¿verdad?, sencillo para que lo podamos entender. Y hay unos momentos de saltos, y en esos momentos de saltos se puede alcanzar el otro nivel económico, pero a la misma vez también se puede caer. Y cuando una economía cae, o cuando un individuo, una familia cae, tiene que haber una red de apoyo para evitar que haya un colapso total. Fíjate, hay algo importante, ¿no? Cuando yo tocaba la pregunta de si la religión debía o no debía, es que el cristianismo debería hacernos entender a nosotros que debemos trascender la economía y estar por encima de ella. Sí, y a eso es que voy. La iglesia, y este estudiante me preguntaba cuál es el rol de la iglesia siempre ha tenido el mismo rol. La iglesia en cierta medida es esa red de apoyo y es parte de esa red de apoyo. Tal vez la red es mucho más amplia, más compleja, pero dentro de lo que es esa caída, la iglesia da espacio a solidaridad. Muchos de los hospitales que existen en nuestros países fueron fundados por iglesias
instituciones para servir a niños en la calle fueron hechas por la iglesia. El problema es cuando se convierte entonces en un medio de ganancia económica y no de un medio de ganancia relacional o humana. Correcto. Y el elemento de la solidaridad, ya la iglesia existe por naturaleza, se supone que exista por naturaleza, lo que es el compartir, ¿verdad?, de los bienes, el traer a una misma mesa y desde ahí entonces administrar, se supone que ese modelo. Y la religión es vital. Religión viene de relación. Y la economía es relación de intercambio, es relación donde se supone que haya justicia, donde uno trae una oferta, el otro tiene una demanda y coincidimos, establecemos puntos comunes y la Biblia habla de ponerse de acuerdo. ¿Cómo pudieran estar dos juntos si no se ponen de acuerdo? Y ahí está la economía es eso mismo, es estar dos juntos poniéndonos de acuerdo para llevar un proyecto adelante. Y donde no haya competencia sino cooperación. correcto. Y beneficio para ambos. Y que todos ganemos, Hay Eso pasa solamente en la cooperación, no en la competencia. Correcto. Y cuando, si hubiese una competencia que sea con uno mismo de superarse, ahí el doctor Stephen Covey, en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, él habla de un término de ganar. Ganar. Que es un término bastante antiguo, se utilizaba en alta gerencia, lo que se llamó en la década de los 80 gerencia eficaz o alta gerencia. Correcto, y cuando todos ganamos, todos salimos bien y ese es el objetivo. En medio de una crisis económica, de hecho, si hablamos de la religión, pues la iglesia estaría en crisis desde que Cristo resucitó, porque crisis es cambio. Crisis viene de transformación y la iglesia se supone que está en crisis porque hay un elemento escatológico. Para los chinos, crisis también es oportunidad. Oportunidad, correcto. Y la iglesia está en este espacio de transición entre la resurrección de Cristo y lo que nosotros entendemos que es un evento escatológico, que es la segunda venida de Cristo. Ahora, volviendo a cosas más terrenas, ¿no? Ajá, claro. Y yéndonos más a la economía. Hay gente que se pregunta, ¿cómo es posible que mi vecino tiene un carro nuevo, la casa está bonita, tiene buen trabajo y está en bancarrota? Igual me pregunto yo, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Lehman Brothers, miles de millones de dólares en posesiones y tiene que irse en quiebra? Esa percepción como que se nos hace un poco compleja, porque si yo te veo bien vestido, con buena ropa, con buena comida, con buenos carros, buenas cosas, buenos símbolos de estatus, al otro día te veo quebrado. ¿Cómo es eso? Sí, nosotros tenemos un problema de valores en nuestra sociedad capitalista actual, porque se piensa que mientras más se tiene, más vale la persona. Y se ha creado un efecto demostración que ha sido estudiado en términos económicos, y es el efecto de crear esta fachada que al final redunda en el síndrome del socavón, que es el síndrome donde hay un hueco evidente y todo lo que hay es una superficie muy liviana, y tan pronto hay algún tipo de estremecimiento se cae. Eso es lo que llamaron burbuja. Sí, y la burbuja tiene que ver algo de eso. La burbuja tiene que ver con lo que fue el Internet, está el e-commerce, los comercios a través de las redes sociales, ¿verdad? Y las redes de Internet. Y esta burbuja es que se crearon todos estos comercios que supuestamente iban a tener una gran producción, y la realidad es que no fueron tan productivos. Pero en el 2008, cuando la crisis económica mundial, la última que tuvimos, que todavía no salimos de ella, hablaban de burbujas de bienes raíces. Sí, y el efecto fue con lo que son el mercado financiero, ¿verdad? Hipotecario. Las hipotecas que se le dieron hipotecas a todo el mundo, pensando que la economía iba a seguir boyante. A la gente no tener empleo, no pueden pagar las hipotecas. Habían personas que se les daba la hipoteca a veces sin tener la capacidad para poder pagarla. Y para efectos de lo que es la gente, ¿verdad?, que tal vez son los que nos están escuchando, la inmensa mayoría. La gente sencilla, la gente... Claro, como nosotros. Hay 3 modelos, y usted ahorita preguntó sobre la religión. Hay 3 modelos que nosotros podemos encontrar en el espacio religioso cristiano. Y es el modelo del administrador, ese es el primer modelo. Está el modelo de la prosperidad y está el modelo de la pobreza extrema. Que son percepciones incluso religiosas. Correcto. Y el modelo de la prosperidad extrema y el de la pobreza extrema son esos 2 extremos. La economía trabaja. Todo extremo es malo. Correcto. Y esos 2 extremos, ¿verdad?, de la prosperidad extrema, de que usted preguntaba que aquel que tuvo mucho dinero es porque prosperó, porque estaba bien con Dios.
pues en Jesús encuentra un problema. Aquí hay una pregunta que yo me hago y qué bueno que tengamos un historiador economista que es pastor. La pregunta es, cuando escribe el apóstol y dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Correcto. Y cuando dice en todo, no habla solamente del aspecto material. Uno de los problemas que tenemos es que nos limitamos al aspecto material. Las condiciones materiales son importantes. Abraham Maslow en su pirámide tiene como base el aspecto fisiológico, pero no es lo único. Si uno prospera en el aspecto material, tiene un buen carro, una buena casa, buenas cosas, pero el aspecto familiar está en decadencia, o otros aspectos de la vida están en decadencia, el aspecto espiritual está en decadencia, no estás prosperando en todas las cosas. Irving, una mesa ¿cuántas veces tú, en tu experiencia laboral como pastor de alma, como pastor de gente, te has encontrado con personas que el hecho de haber obtenido un nivel superior económico, el tener un carro nuevo o tener un trabajo con mayor ingreso económico, le ha sido un desastre para su familia? ¿Cuántas veces has visto eso? Muy a menudo. De hecho, son los que, ¿verdad? En muchas ocasiones tenemos que verles en nuestra oficina y ayudarles y ponerle esa otra patita a la mesa que en algún momento le hace falta. Entonces, quiere decir que nosotros hemos perdido la perspectiva de la integralidad, que nosotros hemos perdido una visión de que somos seres integrales en esa segmentación que hemos hecho de que si soy un productor, de que si soy cristiano cuando estoy en la iglesia, pero soy una arpía o soy un gavilán o un vampiro cuando estoy en los negocios. Digo yo, ¿no es un poco eso, esa segmentación? De hecho, esa segmentación no es del cristianismo, sino que viene del helenismo. Un hombre se llamaba Platón que estableció una dicotomía. Hay un mundo ideal perfecto y ese mundo ideal perfecto, allí entonces de ahí tomamos al mundo material imperfecto y eso no es lo que dice la Biblia. En Jesús vemos a alguien que era que se preocupaba por todos los aspectos. Le predicaba a la gente, pero a la misma vez multiplicó los panes y los peces y todos allí comieron. Pero es que más allá, se preocupó por los impuestos de un imperio que estaba, ¿verdad? Se preocupó por los impuestos, le dijo, mire, denle a César lo que de César, lo que de Dios. Claro, y no podemos, ¿verdad? Como yo soy un pastor, un hombre de fe, no podemos desvincular la experiencia de fe de la experiencia económica, todo lo contrario, nosotros somos administradores en esta tierra. La primera función del ser humano, según el Génesis bíblico, era ser un administrador. El tirano del látigo, el domador del circo que está detrás de las cámaras, que siempre nos está diciendo que el tiempo se está terminando, nos dice que tenemos que ir a la pausa, pero hay algo que le voy a dejar ahí, cocinándose, y es el hecho de, si yo entiendo estas verdades, ¿hasta qué punto estoy siendo negligente al no asumir una actitud distinta y diferente al que me lleva esta corriente? Excelente. Wow. También me viene a la mente cuando Jesús va y le dije, ve allí al agua, al mar, y busca un dracma para cumplir. Sí, el mismo pasaje, porque es ahí donde le dice, si al César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Así que, oye, estamos tocando el tema de, ¿verdad?, la crisis económica. Queremos también que nos escriba, háganos saber su opinión sobre el tema y sobre el programa. Nuestro email, perspectiva@cdm internacional. En Twitter sería perspectiva_cdm. En YouTube puede ser youtube.com/perspectivacdm. En Google Plus, Facebook. Amado, en todas las redes sociales nos puede encontrar y también ver nuestros programas. Vamos a una pausa, volveremos pronto. Bueno, bienvenido nuevamente aquí a su programa Perspectiva. Estamos hablando de cómo manejar la crisis económica y tenemos un recurso, ¿verdad?, que nos ha sido de bendición, el doctor Alexander Fontanes, que es pastor también de la Iglesia Discípulos de Cristo. Y oye, se quedó otra pregunta porque el segmento tras segmento se pone más interesante. Se quedó una pregunta
ahí para discutir. Sí, ¿hasta qué punto nosotros, al entender las realidades, porque estamos hablando de nosotros, la mayoría de nuestra audiencia son creyentes cristianos, sin importar el apellido denominacional, ¿verdad? Pero son cristianos. Entonces, ¿cuánto de negligencia hay en nosotros a la dejarnos arrastrar? Porque aquí no hemos mencionado la publicidad, pero la publicidad es una herramienta del mercadeo y de la economía al fin de cuentas, porque nos hace ser consumidores. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto estamos siendo negligentes? Porque pasa algo. El sistema nos dice que si yo no estoy endeudado, si no me comprometo económicamente, no existo, no puedo realizarme como un ser social. No puedo obtener. Bueno, la Biblia habla de que siempre que le debamos a alguien hay que pagar. Si no le pagamos, somos esclavos de esa persona. Y la realidad es que tenemos una responsabilidad como cristianos, primero ante Dios, de cómo administramos nuestros recursos. Y nosotros, si vivimos para la gloria de Dios, ¿verdad? Como cristianos, pues nos debe preocupar mucho menos de lo que nos preocupa lo que la gente esté pensando de nuestra condición material exclusivamente. La actitud, que es por donde venía la pregunta, es muy importante porque si nosotros buscamos en la Biblia estos tres modelos, el modelo de la prosperidad materialista extrema, el modelo de la pobreza extrema como piedad y el modelo de la administración, son tres actitudes distintas. Y el modelo de la administración no tiene que ver con aquel planteamiento, Génesis lo dice, que puso Dios al hombre, y aquí uso el término hombre en el sentido genérico de varón y hembra, puso Dios al hombre en el huerto para que lo labrara, lo trabajara. Y fructificara, y fuera productivo. Y lo cuidara. Claro. Porque la otra cosa viene con, lo labrara, donde encierra todos esos conceptos, y lo cuidara. Y hay una palabra que el Señor usa y es señorearse. Sí. El tipo de mayordomía administrativa. Y el Señor siempre delega. Él pone en manos nuestras el talento para que lo multipliquemos, ¿verdad? Y en cierta medida nosotros somos responsables de aquello que nos es dado. Directamente. Y no necesariamente porque seamos fieles vamos a estar todo el tiempo en una prosperidad materialista boyante, pero siempre podemos estar contentos. Nosotros citamos muchísimo este pasaje que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo citamos continuamente en nuestras iglesias, en nuestros sermones, en nuestras casas, cada vez que hay una situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no vemos los pasajes anteriores. Pablo está hablando diciendo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, pero todo el tiempo estoy contento, estoy feliz. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahí estamos hablando entonces de nuevo de la trascendencia. Correcto, y ahí está el elemento. Si nosotros, por ejemplo, buscamos a Abraham Maslow habla de esta pirámide de necesidades y él plantea que en la base están las necesidades fisiológicas. Más arriba hay unas necesidades que tienen que ver con el elemento emotivo, pero las que están en la cúspide, en el tope, son aquellas que trascienden. Y la economía, cuando nosotros la vemos desde la perspectiva de trascendencia, siempre puede tener esperanza, no importa la crisis en la que nos encontremos. Fíjate, yo hago una división, yo no soy economista ni nada que se le parezca, ¿verdad? Yo soy un hombre sencillo que trata de aprender todos los días algo nuevo. Pero yo le digo a mi gente, cuando les hablo de este tema, les digo que hay tres formas de ver la economía. Y nuestra ubicación en el rol económico, ¿no? Que yo puedo ser un hombre que necesita y entiendo las cosas que son necesidad, las otras que son deseo y las que son capricho. Y puedo diferenciar una de otra. Correcto. Y la realidad es que en la Biblia hay unas promesas de que Dios suplirá a nuestras necesidades. Ahora nosotros debemos administrar lo que tenemos de parte de Dios. Y tenemos la capacidad de multiplicar lo que tenemos. En medio de una crisis económica, que yo le podría aconsejar a cualquiera que nos está escuchando, ¿verdad? Por estos medios, yo estuve en un programa de formación de valores de muchachos que se llama Escutismo y ahí me enseñaron que cuando hay una situación de crisis, de supervivencia, uno debe hacer cuatro cosas sencillas. La primera, y tiene que ver con el acróstico de stop. Stop, como en la señal de tránsito, detente. La primera es stop, detenerse. Hay que detenerse. No podemos seguir tomando decisiones a la prisa, no podemos seguir tomando decisiones irresponsables, no podemos seguir tomando decisiones escapistas. Es más, digamos entonces, para ponerlo en perspectiva, una persona, una familia cualquiera tiene un problema económico, lo primero que tiene que hacer es detenerse. Detenerse, hay que detenerse. Y cuando nos detenemos,
vemos el problema. Ve a ver si te gusta esta figura. Yo digo que la crisis es como ir por un camino recto y de repente tienes, el camino se bifurca a la derecha, a la izquierda y derecho y tú tienes que tomar una decisión. Ahí. Pero entonces detente, acampa primero. Hay que detenerse. Y lo segundo que hay que hacer es pensar. Pensar, stop. Detenerse, pensar. ¿Qué me llevó a esta crisis? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Cuáles son los factores que me colocaron en este Y si momento? no puedes solo, busca a alguien que te ayude a meditar. Correcto. Y ahí viene la tercera. Observa. Stop. Detente, piensa, observa. Observa los recursos que tienes a tu alrededor. Observa que ya Dios te ha provisto. Observa qué podrías hacer. Y entonces el cuarto, planifica. En ninguna de estas cosas hay acción. ¿Por qué? Porque a veces tomamos acciones y es como cuando alguien se pierde, seguimos dando vueltas en círculo. Entonces emigramos a un país, allá tenemos la misma crisis económica porque está dentro de nosotros. Mucha gente piensa eso. La inmigración ha crecido en los últimos 50 años de una manera asombrosa. El mundo se ha convertido en un sitio de inmigrantes, de nómadas, nómadas del siglo XXI, ¿no? Y la gente piensa que mudándose de casa, mudándose de barrio, mudándose de país, se arreglan las cosas. El problema va por dentro. Decía un amigo mío que llevan la procesión por dentro. Exactamente, y donde quiera que van a llevar la crisis, van a llevar el problema. Si nos detenemos, si pensamos, y ahí entramos en el elemento también de oración, observamos lo que tenemos alrededor, planificamos, vamos a tomar mejores decisiones. Y esas decisiones van a redundar en florecer donde quiera que estemos. Yo utilizo una analogía en mi iglesia, ¿verdad? Que la comparto con ustedes y la comparto con la teleaudiencia. Cuando nosotros tenemos una plantita, esa plantita, y la sembramos en un lugar, esa planta comienza a echar raíces. Si en ese lugar se abona, se le da los nutrientes adecuados, puede florecer. Pero si esa planta se mueve de un sitio a otro continuamente, las raíces se afectan. Y al afectarse las raíces, el fruto también se puede afectar. Ahora, cuando yo hablaba de deseo, de necesidad, deseo y capricho, hago la diferencia en que hoy en día mucha gente está manejándose una economía de caprichos. Correcto. Incluso vemos que los niños son caprichosos y nosotros como de adultos estamos actuando como niños. Adoptan y heredan. Aquí en Puerto Rico sucede, en todos Estados Unidos, lo que llaman el Black Friday o el Viernes Negro, y de repente un día vi una señora que salía con 7 televisores. El periodista la entrevistó, a mí nunca se me olvida, el periodista la entrevistó y el periodista le pregunta, señora, ¿y usted por qué compró tantos televisores? ¿Usted tiene tantas habitaciones? Y dice, no, ¿y por qué compró tanto? Porque estaban baratos. Y ese es el efecto de demostración. Esa señora se lanzó del trapecio y dijo, yo voy a comprar los 7 televisores porque voy a tener más adelante para pagar los 7 televisores. Y puede ser que los tenga más adelante, pero puede ser que no alcance. El tenerlo entonces se cae. Entonces, cuando yo hablo de necesidad, pienso siempre en aquello que dice, que a mí me parece que es una máxima. La gente ve la Biblia como un libro religioso, pero yo veo que es un libro de vida, lo llamo yo. Claro. Dice, teniendo casa y comida, teniendo cubierta y comida, siéntete bien, siéntete contento. Alguien dijo, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Y la Biblia está llena de enseñanza, ¿verdad? Que es muy útil para el aspecto de la administración de la casa. Habla de las hormigas, por ejemplo, que en verano recogen para cuando venga el invierno, entonces tener comida. Antes que se nos vaya el tiempo y el tirano del circo nos diga que ya se acabó, yo pregunto, ¿por qué hoy en día, ya voy a hablar a nivel económico, las entidades económicas mundiales, los bancos, las entidades financieras, ¿por qué ya no se habla tanto de ahorro? Y yo recuerdo que en mi infancia a nosotros se nos daba una alcancía desde pequeño para que aprendiéramos a ahorrar y ahora eso no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, a mi juicio me parece que es mejor tener gente comprometida. Por ejemplo, uno va a una mega tienda, X o Y tienda, y ellos siempre te ofrecen la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque no solamente compraste ese bien, sino que vas a pagarlo con unos intereses. Y al pagarlo con los intereses, ellos van a tener una ganancia adicional a la que el bien llevaba. O sea que es mentira, perdón. Usted por delante. Vamos por la misma manera. O sea que como la figura, ¿verdad? El cerdito, el puerquito, pasó a manos de otras personas. Y la realidad es que ya el cerdito no se promueve. ¿Por qué? Porque mientras más personas tengamos endeudadas con nosotros, en cierta medida esas personas tienen un compromiso que la Biblia lo menciona como esclavitud. ¿Le podemos decir entonces a nuestra audiencia que es mentira, que yo tengo que endeudarme hasta el cuello? No, y de hecho no es bíblico, no es recomendable, no es saludable. Lo más recomendable es vivir
con lo que uno tiene de provisión y si fuera necesario añadir entonces capacidad productiva. Aquí en Puerto Rico dicen arroparnos hasta donde nos alcanza la frisa, ¿no? Sí, y hay un refrán, La cobija. hay un refrán muy puertorriqueño que dice que el último la paga el diablo. Y la realidad es que no es así, el último la paga usted y si usted se muere en nuestro sistema económico la pagaría el hijo suyo o el nieto. Usted sabe que yo soy de Maracaibo, Claro. Allá en Venezuela hay un puente, uno de los puentes más largos del mundo en cemento, en concreto el puente sobre el lago de Maracaibo, y la gente dice, fiao hasta el puente sobre el lago. Anda, pues, Lo que sea, no importa lo que sea. Y yo creo que es una mala filosofía que hemos adquirido, que nos enseñaron a eso, a endeudarnos, y luego tenemos gravísimos problemas. Y yo creo que el punto nos lleva a tener el apetito para un siguiente programa. No sé qué piensas tú, Irving. Claro, es que esto es tema no solamente de actualidad, creo que también es mirando hacia el futuro. Pues como va la economía global, yo creo que va a ser un tema por unos buenos años. Quizás nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se ven afectados. Yo creo que creemos que por eso es que estos programas son pertinentes porque capacitan y nos ayudan a que nuestras próximas generaciones no pasen por donde estamos Si pasando. tuviéramos que dirigir ahora a nuestra audiencia, ¿a qué llamaríamos sabia visión financiera? ¿A qué llamaría usted sabia visión financiera? Bueno, yo llamaría sabia visión financiera a tomar lo que tenemos en nuestras casas y multiplicarlo. Cuando hay un profeta en el Antiguo Testamento, llegó a esta casa en extrema escasez con una familia endeudada. Y él llega ahí y le pregunta a esta mujer, ¿qué tienes en tu casa? Solo una vasija de aceite. Y con esa vasija de aceite le dijo, con esa vasija de aceite busca lo que tienen tus vecinos. O sea, que añade a otros en ese proyecto que puedas desarrollar a nivel micro en tu casa, inclúyelos. Mientras trajeron vasijas de aceite, el aceite se multiplicó. Es que estaba en el mismo pasaje pensando yo, porque no solamente incluyó a los vecinos, puso a trabajar a los hijos. Correcto. O sea, y aquí es un tema completo para otro programa, la economía familiar. ¿Estamos nosotros formando a nuestros hijos o nuestros hijos son pequeños tiranos, pequeñas herramientas de manipulación que tiene la economía? Porque nuestros niños son los que nos presionan, cómprame esto para luego desecharlo. Sí, y vivimos en la filosofía de lo desechable. Y en la competencia que tiene el mercado, que es salvaje, la competencia del mercado es salvaje, hay un interés muy grande dentro de lo que es la industria de comida, de entretenimiento, de capturar la atención de los niños. Nosotros sabemos esto, que dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tú tomas a un niño, lo acostumbras a comer X o Y producto, a consumir tal bien, se acostumbra a su paladar y cuando es viejo sigue en eso. Así que nuestro trabajo también en este sentido es tener los ojos abiertos y observar lo que está ocurriendo alrededor nuestro y cuidar, no es que nos enajenemos, pero cuidar también a nuestros niños, formarlos con una disciplina saludable de mayordomía, de administración, de buena multiplicación, como usted dijo, de los recursos. Y nada, yo creo que la Biblia tiene principios, nosotros como cristianos podemos utilizar lo que Dios nos ha provisto, que es valioso, y en medio de esta crisis económica, Dios sigue siendo Dios. Hay algo que a mí me inquieta y me gustaría dejarlo allí, porque yo estoy soñando que vamos a hacer esa segunda parte. y una de las cosas, lo mencionó someramente, es la microempresa. Correcto. Aquí pensamos, todo el mundo piensa que tiene que tener una gran emporio financiero, una gran empresa, una industria, una mega industria, cuando la microindustria es lo que le ha dado, la microempresa le ha dado solidez y economía a muchos países, ¿no? Y me pregunto yo si es que de alguna forma los grandes emporios, los llamados grandes capitalistas o los grandes capitales, no les conviene que yo piense de esa manera y me quieren mantener esclavizado y aquí viviendo al servicio de un Dios distinto que me quiere a mí como un ser individual y me quiere próspero a mí, no solamente a unos pocos, sino a todos. Y me pregunto yo si no es un poco de manipulación en ese sentido el querer que tú no produzcas, sino que tú consumas. Bueno, yo no sé si se hace consciente o inconscientemente, pero un sistema que en su base se nutre del egoísmo, pues podría tener lugar y espacio para esto. De alguna manera yo creo que, yo tengo mi sospecha, yo creo que sí hay alguna manipulación. ¿Es enemigo de nosotros? Sí. Yo creo que debemos mirarnos un poco, ¿verdad? No, y ese enemigo nuestro, ese enemigo tuyo que no te quiere, que está por ahí tratando de... Claro. Por eso en la escena irrumpe, ¿verdad?, nuestro Dios a darnos esa sabiduría y ayudarnos en estas situaciones. Bueno, yo creo que hemos terminado este segmento, pero volvemos, nos falta un segmento más del programa. Cuando volvamos, vamos a darle conclusión. Bueno,
3 puntitos ahí a este tema. Continuará. Volvemos enseguida aquí en Perspectiva. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí en nuestros últimos y finales minutos en el programa Perspectiva, bajo el tema manejando o cómo, ¿verdad? Manejar lo que son las crisis económicas, hemos tenido nuestro invitado, doctor Pastor Alexander Fontanes Rivera, y yo creo que, ¿verdad? El tema está interesante, pero tenemos que, ¿verdad?, darle un resumen. Sin duda alguna. Tenemos que, tristemente, todo en la vida tiene que concluir y este programa ya tiene que concluir. Pero pensando en todo lo que hemos hablado, nosotros fuimos hechos libres, para vivir libres. Pero como que tenemos una tendencia natural a esclavizarnos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que hemos venido mencionando es que una visión financiera saludable es aquella que puede entender que no debo estar preso yo de mis pasiones y mis apetitos, que yo no debo permitir que los caprichos me gobiernen económicamente, sino que tengo que tener más sabiduría, que es mentira, que yo tengo que endeudarme para poder existir, que yo puedo comprar de contado. Pero me quedaron muchas cosas por ahí, Alexander. Mira, por ejemplo, a mí me queda una pregunta. ¿Cómo es posible que alguien pida un préstamo para hacer vacaciones? ¿Y cómo es posible que alguien pida préstamos para cosas con las que no puede responder luego? Por eso vienen las quiebras y los grandes problemas económicos. ¿Qué podemos decirle a nuestra gente en estos minutos finales para que reflexionen como un botiquín de emergencia, como una maleta de primeros auxilios? Sí, de primeros auxilios. Muy bien, pues yo les recomendaría que tomen lo que tienen ya. Lo que tienen ya y traten de multiplicarlo, sea poco o sea mucho. Las personas a veces piensan que si tienen más ingresos, entonces van a salir de sus problemas. Y ocurre todo lo contrario, tienen más ingresos y gastan más. Comiencen con una actitud correcta. Vean su corazón, vean su motivación, por qué tener más, para qué tener más. O sea, que un principio de economía sería yo hacer un presupuesto. Claro, y esos presupuestos deben ser sencillos. A veces pensamos en un presupuesto y creemos que es una tabla de contabilidad sumamente compleja. No, cosas básicas: casa, carro, comida. Y A ver, para que nuestra audiencia que no está viendo, es decir, en un renglón yo coloco cuánto a mí me entra en la casa, que es otro principio de economía. Debería haber ingresos que todos en la casa Aporten, los que correcto. pudieran aportar. Ok, ¿cuánto me entra? ¿Qué cantidad de dinero me entra? sí, los presupuestos tienen dos partes sencillas y otro día podríamos hablar de esto con más calma. Tiene la parte de los ingresos y la parte de los egresos. La parte de los ingresos, pues, es aquello que viene al pote familiar. Y la parte de los egresos básicamente tiene las 4 C: casa, carro, comida y compañeros o compañeras. Nosotros tenemos, ¿verdad? La casa debe tener una parte grande porque es nuestro techo, la comida porque todos los días necesitamos comida, carro o transportación, ¿verdad? Todos necesitamos movernos para llegar de un sitio a otro, y necesitamos también establecer compañerismo. Y en el compañerismo, en el caso de las iglesias, pues establecemos lo que es el diezmo, la ofrenda, pero también tenemos que a preparar un pote, una partida para ayudar al prójimo. Lo social. Correcto. Y cuando ayudamos a otros, también nos estamos ayudando a nosotros, porque alguien nos ayudó a nosotros. Y comenzamos con el prójimo. El prójimo es el próximo. Es el próximo, es aquel que está cerca de uno. Y a mí me ayudó mi papá para estar donde estoy hoy día. Pues yo ayudo a mis hijas para levantarlas. Ese es mi prójimo, es mi esposa, mis hijas. No, y en ese otro programa tenemos que hablar de la riqueza familiar, que no se maneja mucho en este lado del mundo, ¿no? Conceptos que están muy claros en el Oriente, de lo que es la riqueza familiar, por lo menos los judíos la han tenido muy clara. Pero me voy aquí con algo, y ya tenemos que estar pendientes con el látigo, nos están tirando latigazos allá, pero tenemos que ir rapidito. Y es el hecho de que esta economía en la que estamos nosotros inmersos, ser distintos, hay que hacer un esfuerzo. Sí. Ahora, la gente no se da cuenta que en nuestro presupuesto tenemos problemas de prioridad. Y mencionaste 4 prioridades. Yo pregunto, las empresas grandes que han ido a quiebra, se habla de la liquidez, que eso es otro tema aparte. Liquidez es dinero, dinero en efectivo, esa liquidez. Pero yo puedo tener posesiones y no tener liquidez e irme a la quiebra.
Sí, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, el elemento de la posesión es un activo que yo puedo vivir en una casa, pero esa casa la puedo deber. Entonces, al final de cuentas, yo estoy viviendo en esta casa que no es mía, es de la institución financiera que me prestó el dinero. Hasta que yo no pague esa casa, yo no tengo la posibilidad de decir, esta casa yo puedo administrarla plenamente. ¿Por qué? Porque si dejo de pagar esa casa, al poco tiempo me van a sacar y voy a perderla. O sea que puedo tener, supuestamente, es la demostración, el activo físico, pero la realidad es que puedo quedarme en la calle. A ver, Irving, ¿tú tienes casa propia? Sí, gracias al Señor. Pero ya está salda. No, estamos en ese proceso. ¿Cuántos años tienes pagando? Vamos para 15, un tramo de 15. ¿Tú sabes lo que me pasa a mí? Que yo tengo 15 años pagando una casa. Y en estos días me di cuenta que apenas el año pasado comencé a pagar la casa. El principal, para pagar los intereses. Lo que llaman el principal, lo que es, porque los demás me cobraron primero los intereses. Aseguraron la... Sí. Mire, yo solamente quería compartirles, ¿verdad? Y lo digo para la teleaudiencia, hay muchos recursos muy valiosos. Las librerías cristianas tienen personas que trabajan con estos temas. Yo me he nutrido muchísimo de principios financieros Crown. He leído a Andrés Panasiuk, muy bueno. Mi amigo Andrés Panasiuk. Y la realidad es que les recomiendo que busquen herramientas. Sus iglesias... Él es alumno de un norteamericano Sí. que comenzó con estos conceptos financieros. Sí, y la realidad es que tanto para los hombres de negocio como para la familia hay herramientas. Dios nos ha provisto y las iglesias son espacios que son modelos de sana administración. Las iglesias son comunidades donde se supone que haya solidaridad, haya compromiso con el prójimo, y ahí está el modelo. Dios está estableciendo el Esa es modelo. otra parte que no hemos tocado. Sí. ¿Hasta qué punto dejó la iglesia de ser la iglesia primitiva donde estaban todas las cosas en común, Claro, la economía? Claro. Bueno. Y ahí vamos, ¿verdad? Ha sido un placer estar con ustedes y la verdad que... ¿Y dónde le encontramos, Bueno, Alexander? yo soy pastor en la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en el barrio Barrancas, en Barranquita. Es en la carretera 771, kilómetro 5.6. Mi número de teléfono es el 787-381-8675. Soy profesor a tiempo parcial en la Interamericana de Barranquita y en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y nada, estoy en Facebook, con mi nombre me pueden conseguir, allí pueden buscarme y estamos a sus órdenes y oramos para que esto haya sido edificación y nos encantaría darle más herramientas, pero el tiempo pues nos ha traicionado, ¿verdad? En cierta medida. Bueno, él no traiciona porque el minuto sigue durando Eso 60 es, segundos. eso es así. Irving. Bueno, no hay tiempo para más. Gracias, doctor Alexander Claro. Fontanes, por estar con nosotros. Aquí le fue mayor. Gracias una vez más por acompañarnos. Será hasta la próxima en su programa Perspectiva. Muy bien. Gracias, doctor.